Cábala es la ciencia, y es una ciencia muy exacta, no es un más o menos, sino es una ciencia muy exacta de saber escuchar ese interior. Y dice, para saber escuchar, para poder escuchar este nivel de vida interno, hay que ser receptivo. O sea, ser receptivo es equivalente a estar atento al mundo interior. Pero luego veremos que cuando el cabalista dice estar atento al mundo interior, no reduce su experiencia al mundo interior, sino que es mejor para él, para el cabalista, decir estar atento, porque el mundo interior y el mundo exterior son una unidad. Así que el individuo que aprende Cábala aprende a estar atento al mundo interior y luego se da cuenta que al estar atento al mundo interior está atento al mismo tiempo al mundo exterior, y que el mundo exterior y el mundo interior están íntima e intrínsecamente relacionados. Así que el estudiante de Cábala es un individuo que básicamente lo que ha aprendido, para no decir que ha aprendido la recepción, pues diremos, ha aprendido a estar muy atento, a fijarse mucho, no de una manera obsesiva, así mirando como si fuera un espía, ¿no? A ver qué zapatos lleva este y cómo va el otro. No, o sea, a mirar atentamente qué es lo que le está ocurriendo, qué es lo que ocurre a su alrededor, cómo está viviendo la vida, cómo reacciona, cómo son sus puntos de vista, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en mi vida. Así que el estudiante de Cábala, cuando desarrolla la Cábala, cuando desarrolla la recepción, está desarrollando una actitud, una manera de ser en la que quiere darse cuenta de todo lo que está ocurriendo en su vida. Esta es la característica de la Cábala. La Cábala hace al individuo muy receptivo. Muy receptivo a qué me ha dicho este, muy receptivo a qué es lo que la vida me presenta en esta otra dirección, muy atento a qué ocurre con mis hijos, muy atento a qué pasa con mi trabajo, qué pasa con mi salud. Busca en el interior el origen de estos aspectos que está viviendo, y a través de esos aspectos que está viviendo encuentra causas, encuentra las consecuencias y sabe ubicarse. El individuo que desenvuelve espiritualidad, el primer punto por el que debe empezar es el punto de saber dónde estoy, o sea, qué pasa, dónde me encuentro, dónde estoy en este momento. Vosotros diréis, bueno, estamos todos aquí sentados escuchando a este de ahí que está hablando, ¿no? Es correcto, pero eso es correcto, es un ámbito, ¿no? Pero ¿dónde estáis o dónde está cada uno de nosotros en relación a nuestra propia vida? O sea, ¿en qué punto me encuentro en relación a mi propia vida? ¿Me encuentro después de un largo viaje? ¿Me queda todavía un largo viaje? ¿Realmente estoy viajando? Y si estoy viajando, ¿sé a dónde viajo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Hacia dónde voy? Y si sé hacia dónde voy, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Por qué las cosas acontecen de una manera distinta a como me gustaría que sucedieran? Todos esos aspectos forman parte de las primeras etapas del individuo. El individuo, cuando se inicia en el estudio de la Cábala, se está iniciando en conocer misterios, conocer, y donde debe empezar el conocimiento es en uno mismo. De hecho, todo el desarrollo de la civilización, donde quiera que lo miremos, es un desarrollo sobre el conocimiento que el ser humano ha obtenido de sí mismo. En el ámbito de la salud, por ejemplo, esto está muy bien reconocido, no tenemos ninguna dificultad en darnos cuenta de que a medida que el ser humano se
ha percatado de que está formado por huesos, por arterias, por venas, por un sistema nervioso, por el corazón. A medida que se ha dado cuenta de cómo es la composición de la sangre, de cómo son las enfermedades, o sea, a medida de que ha avanzado en esa dirección, que es una dirección de conocimiento de sí mismo, en esa medida ha ido dominando lo que llamaríamos los ámbitos de la salud. Así que ha ido consiguiendo, pues, que no haya tanta mortalidad infantil, estamos hablando de los países más civilizados, y que la medicina sea un factor de una importancia determinada en el desarrollo de la vida del ser humano. Pero ha comenzado todo a lo largo de muchos siglos por mirarse, por estar atento, por conocerse a sí mismo. Si observamos en cualquier otro ámbito, haya eso sido hecho de una manera creativa o de una manera destructiva, el individuo siempre está en el desarrollo de su conocimiento al mismo tiempo que en el desarrollo de lo que llamamos la civilización. Dice, ¿y la economía? ¿Cuándo debo recoger el trigo y cuándo debo venderlo? ¿Y cómo debo distribuirlo? O sea, en ese conocimiento crea las leyes económicas o las leyes de la física. Cuando un individuo inventa un telescopio o un desarrollo de un telescopio, está desenvolviendo la facultad de la vista. De hecho, es solamente un aparato para ver mejor. Y cuando cogemos el iPhone o el teléfono que sea, estamos desarrollando la capacidad de escuchar, del oído físico, y así sucesivamente. Siempre el eje es el individuo. O sea, todo lo que vivimos, el eje somos nosotros. Nosotros, en un desenvolvimiento de conciencia por el estar atentos. Sin embargo, es muy importante que sepamos detectar un aspecto en esto que estoy explicando, y es que cuando el individuo está atento, cuando el individuo conoce, cuando el individuo desarrolla civilización a partir de ese conocimiento, de hecho, todo esto está envuelto de un único factor, y el único factor es que el individuo es consciente de sí mismo. Es decir, nosotros somos consciencia que vive. O sea, un individuo es algo consciente que vive. Y cuando el individuo se conoce, está conociendo su consciencia. Y aquí estamos haciendo intervenir un concepto que es el fundamento de todo el desenvolvimiento de la civilización, de la conciencia, de la humanidad, de la espiritualidad. Todo lo que se desenvuelve, básicamente, es la capacidad de ser consciente. Y entonces decimos, ¿qué me están diciendo? O sea, estamos diciendo que la conciencia es el objeto de nuestro conocimiento. Aunque luego esta conciencia, digamos, esta conciencia la he desarrollado inventando un coche, la he desarrollado creando una familia, o la he desarrollado pintando o teniendo una vida próspera. De hecho, el concepto es la conciencia. Y entonces vamos a la pregunta, ¿qué es la conciencia? La conciencia, para definirla muy simplemente, es esta capacidad que tenemos de saber que existimos, y que existimos nosotros, que hay algo que está fuera de nosotros y que nos relacionamos con este nosotros y lo que está fuera. La conciencia es la capacidad de decir yo y el no yo. Existo y me doy cuenta de que existo. Fijaros que estamos en el darse cuenta, en el estar atento, estamos hablando solamente de ser conscientes. Nosotros somos conscientes, evidentemente, a lo largo de todo el día, pero no trabajamos generalmente con nuestra conciencia, sino en la aplicación de esa
facultad que tiene todo ser humano, la aplicación de la conciencia. Así que aplicamos la conciencia decidiendo qué vamos a comprar para comer, o a dónde iremos, o cómo vamos a vender este producto. O sea, estamos aplicando la conciencia. Pero el desarrollo espiritual, la cábala, el ser receptivo, el estar atento, siempre nos hacen converger a un punto central. Y el punto central es, de lo que se trata es de que nos demos cuenta de que estamos hablando de la conciencia, de que somos conscientes, de que es esa conciencia el eje de todo lo que experimentamos y de todo lo que hacemos. Cuando decimos conciencia, esa capacidad de darse cuenta de que uno existe y que existe el exterior y de que hay una relación entre el exterior y uno mismo, no nos limitamos al pensamiento. O sea, el pensamiento es un factor de la conciencia, pero si nos pinchan, sentiremos que nos han pinchado sin que el pensamiento intervenga, hasta que después, a posteriori, deduciremos qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado. Pero eso, que es una impresión de los sentidos, forma parte de la conciencia. Podemos estar sintiendo un malestar o podemos estar alegres y no ha intervenido todavía el pensamiento. E incluso podemos tener una alta emoción y estar flotando en ella sin que intervenga el pensamiento. Lo podemos mezclar con el pensamiento y podemos estar en una expresión de la conciencia muy alta y el pensamiento quedar por debajo. O sea, el pensamiento es solo un nivel de la conciencia, pero estamos tan acostumbrados a identificarnos con ese nivel que identificamos conciencia y pensamiento. De momento ya nos sirve por ahora, pero luego veremos que esto no es así. Cuando nos damos cuenta de que el eje de nuestra vida está en la conciencia que estamos expresando, entonces evidentemente hemos de llegar a la conclusión de decir, pues quiero darme cuenta de esta conciencia que expreso. ¿De qué manera soy consciente? ¿De qué manera mi conciencia se está expresando? ¿Cuáles son los niveles? ¿Mi conciencia la puedo desarrollar? ¿Qué diferencia hay entre la conciencia y el pensamiento? Cuando nos ubicamos y nos quedamos centrados en el eje de nuestra pregunta vital como seres humanos, y es ¿qué es esto de nuestra conciencia por medio de lo que nos expresamos? Entonces ya tenemos el enfoque de por dónde se desplazará toda una vía de desenvolvimiento espiritual. Porque en realidad, desenvolvimiento espiritual no es otra cosa que desenvolvimiento real en sus más altos aspectos de la conciencia. O sea, desenvolver espiritualidad es desenvolver conciencia. Pero como hay aquí algunos reparos, pues diremos conciencia orientada hacia lo alto, hacia lo más alto, hacia lo superior, hacia los niveles que mejor perciben la realidad. Si nosotros estamos entonces con una perspectiva de cuál puede ser el eje de nuestra tarea en adelante, entonces lo podemos resumir en muy pocas frases, es decir, vale, entonces un curso de cábala es un curso de desenvolvimiento de conciencia. ¿De dónde vienes, niño o niña? ¿On t'has estat aquesta tarda? Dicen. Pues he estado en la primera clase de un curso de cábala. ¿Y de qué va esto? Bueno, va de desenvolver conciencia. Y entonces, ¿y qué es? ¿Qué quiere decir conciencia? Pues esta cualidad a través de la cual yo me doy cuenta de que existo y tú te das cuenta de que existes y de que estamos separados, pero nos relacionamos. Bueno, querrás decir pensamiento. También, pero no solo. Un curso de cábala es un curso de desenvolvimiento de conciencia. ¿Y cómo desenvolvimiento? Pues si la tenemos así, por hacer una figuración,
que sea así, 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 así. Es decir, que se expanda, que se acreciente, que alcance los más altos niveles de ser consciente a los que nosotros estamos capacitados a expresar. O sea, ¿cuánta capacidad de ser consciente tengo en mi potencial? Si hacéis esa pregunta a un maestro de sabiduría, os dirá infinita, porque al ser un maestro de sabiduría la ha experimentado, la está viviendo y dice infinita. Se lo preguntáis al Sai Baba, que nos ha dejado durante un rato, aparentemente, o a Ama o a cualquiera de los grandes, capacidad de ser consciente no tiene límite. Entonces nos encontramos con una ciencia que nos permite desenvolver la consciencia sin límite.